Hoy empezamos una nueva serie de mensajes. Ya hemos terminado con los discípulos. Solo había 12, 13, 14. Pero vamos a dejar Matías y Pablo para otro día. Entonces, historias con verdades eternas, las parábolas de un padre, de las palabras de Jesucristo. Y hoy nos toca una serie de mensajes y pues debo poner el reloj porque no quiero predicar más de una hora, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a una hora, pues levanta la mano y intentaré terminar pronto. Vale. Entonces, parábolas. ¿Cuántas palabras hay en el Nuevo Testamento? Más de 30. Pues hoy nos toca el primero que voy a tratar y pues es interesante esa parábola. Es el título, he puesto dos títulos aquí, solo uno en la pantalla. La parábola de un padre amoroso. O el otro título alternativo sería ¿qué hacer cuando cometemos un grave error? Entonces, este nos toca a todos. Es un hecho que una buena historia es un medio eficaz para educar y transmitir principios perdurables. Es un hecho. De niño, nuestros padres nos leyeron historias, ¿verdad? Imaginarias para entretenernos, cuentos curiosos para enseñarnos moralejas. Y espero también vuestros padres leyeron relatos vívidos de la Biblia, de la palabra de Dios, para instruirnos en los caminos de Dios. Una buena historia se ha utilizado a lo largo de los siglos para comunicar una anécdota de la familia de una generación a otra. No sé si tenéis alguna historia de la familia, pero que está grabado en tu memoria, pero muchos sí, de los abuelos, de bisabuelos, algo que se ha transmitido oralmente. Y pues muchas de las grandes historias del mundo están aquí en la pantalla. El progreso de Peregrino por Juan Bunyan es una de las historias más fascinantes de todo el tiempo. De hecho, es el libro más traducido en el mundo aparte de la Biblia. Entonces, si no lo has leído, léelo. Ese es de un pastor bautista, Juan Bunyan, en Inglaterra, el progreso de Peregrino. Y pues si no lo has leído, pues has perdido una bendición. Antes de acostar a los niños míos, además de leer la Biblia, de vez en cuando, en otras ocasiones, leeríamos el progreso de Peregrino o las crónicas de Narnia. Y pues son buenísimas historias y con verdades de la palabra de Dios. Jesús sabía que es más probable que las personas recuerden un principio importante si se enseñaba mediante una historia. Igual como la música o una canción nos ayuda a memorizar un versículo. ¿Cuántos de nosotros podemos memorizar la letra de una canción cuando lo cantamos? Claro, la música nos ayuda. Igual una historia nos ayuda a memorizar y una historia facilita la comprensión y el recuerdo de grandes lecciones. Y a través de los siglos mucha gente se acuerda mejor de las historias que Jesús contó más que sus propios sermones. Y con razón, una buena historia conecta a dos personas, uno que cuenta y el que escucha. Y es algo mágico. ¿Y qué hace la gente alrededor de una fogata durante la noche? Mira, has ido camping y hablando cuentan historias, ¿verdad? Y Jesús sabe que una historia poderosa es una buena herramienta en su ministerio de enseñanza. Entonces, hoy empezamos analizando las historias valiosas que contó Jesús, historias con verdades eternas. En la Biblia se llaman esas historias parábolas, y una parábola es una historia que enseña una verdad central. No es una alegoría donde cada parte, cada aspecto tiene un significado. Esto llevaría a malas interpretaciones y aplicaciones erróneas, e incluso a herejías. Una parábola es una historia que cuenta el Señor Jesucristo para comunicar una verdad principal.
Y pues nuestro deber y tarea es descubrir la verdad en cada una de esas parábolas. Y ven conmigo a comenzar esa aventura de descubrimiento. En la parábola de hoy vamos a ver qué hacemos cuando cometemos un grave error. Y en realidad no es sobre el hijo pródigo, es sobre el padre amoroso. Entonces eso vamos a llegar. Una historia sobre cómo relacionarnos con nuestro Padre Celestial. No sé cuántos de nosotros tenemos una buena relación con nuestro Padre terrenal. Espero que bien. O si no le conoces, o si conoces, eso tendría mucho que ver con la relación con tu Padre Celestial. Si tuviste una buena relación con tu Padre terrenal, lo más probable es que vas a tener una buena relación con tu Padre Celestial. Tiene mucho que ver. Quiso Jesús mostrar que nuestro Padre Celestial no es un Padre que simplemente espera que cometamos errores y está ahí esperándonos con la correa para azotarnos, disciplinarnos, con el cinturón en la mano. No, nuestro Padre Celestial es un Padre perfecto, un Padre amoroso, dispuesto a perdonarnos y recibirnos en casa. La historia que Jesús contó sobre Dios como nuestro Padre Celestial amoroso se encuentra aquí en Lucas capítulo 15. Lo vamos a leer y luego vamos a orar. Lucas capítulo 15. Y voy a leer los versículos desde 11 hasta el final. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta iglesia. Gracias por mis hermanos, por la visita, Señor. Ahora, Señor, entramos en esta parte del culto más reverente, Señor, cuando queremos oír de ti, escuchar tu palabra, Señor, que nos hables. Señor, no queremos escuchar palabras de hombres, queremos escuchar la palabra de Dios. Pido, Señor, que nos ayudes a quitar cualquier distracción, pensamiento, carga, Señor, y enfocar en lo que tienes para nosotros. Ese alimento espiritual que necesitamos para vivir, para alimentar nuestro espíritu, Señor, para amarte más, conocerte mejor, obedecerte mejor, Señor. Lo pido que tú recibas toda la honra y la gloria en este culto esta mañana. Lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Entonces, empezamos aquí en el versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos. Entonces, esa historia a menudo se conoce como la parábola del hijo pródigo, pero como dije, realmente es sobre el amor de Dios y su aceptación de quienes han tomado malas decisiones,
¿Quién aquí ha tomado una mala decisión alguna vez en tu vida? No levantes la mano porque todos somos. Y pues creo que somos todos. Jesús tiene alguna cosa importante que quiere enseñarnos sobre Dios Padre. Y la primera cosa que queremos ver, primer principio, es que Dios te ama tanto que te permite tomar tus propias decisiones. ¿A que sí? Una de las cosas que nos perturba de Dios es que se niega a intervenir e impedir que nosotros o los demás hagamos lo malo. La gran pregunta, ¿por qué si Dios es bueno permite el sufrimiento? ¿Por qué permite el pecado? ¿Por qué permite la maldad? Y hay tanta maldad en ese mundo y sufrimiento en el mundo. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay? ¿Por qué? Y la respuesta es porque Dios nos ha hecho con una voluntad. Una voluntad. Dios nos ha dado el maravilloso don de libre albedrío. Y pensamos que nos gustaría que Dios tuviera más control sobre todo a los demás, porque yo estoy bien, ¿verdad? Sobre todo los demás que hacen lo malo. Y pues nos gustaría que los obligara a los demás a hacer lo correcto y les impidiera hacer lo incorrecto. Pero Dios sabe que en el momento en que nos obliga a hacer su voluntad, quita la nuestra. Y significa que dejamos de ser libres. Y si no eres libre, no puedes amar. No puedes amar a Dios. Dios no nos obliga a hacer su voluntad. Dios no nos obliga, no nos fuerza a hacer lo correcto. Es tu decisión. Es tu decisión. Puedes elegir hacer el bien o el mal. Dios dijo a Israel en el libro de Deuteronomio: hacer el bien y serás bendecido. Hacer el mal o haces el mal y recibirás juicio. Dios ha decretado algunas cosas. Dios ha decretado algunas cosas que van a pasar sí o sí. Dios ha ordenado otras cosas que se van a cumplir sin falta. Todo lo que Dios decreta, todo lo que Dios promete, todo lo que Dios ordena, siempre se cumple. Siempre. Amén. Pero en lo demás hay opciones y elecciones. Y ahí es donde entra la obediencia y la desobediencia. Hacer la voluntad o rechazarla y ser rebelde. Mencioné el otro domingo. Sabemos que hay millones y millones de personas cada día que rechazan hacer la voluntad de Dios. Y, ¿sabes? Dios lo permite. Se llama pecado. Ayer y hoy hay personas pecando en todo el mundo y es contra la voluntad de Dios. Cada pecado es contra la voluntad de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que nadie peque. Amén, ¿estamos de acuerdo con esto? Sin embargo, hay millones y millones de personas que rechazan esto y pecan y no se cumple la voluntad de Dios en sus vidas. Y pues Dios lo permite y se llama pecado. Por eso dice en la oración modelo de Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque la voluntad de Dios siempre se hace en el cielo, pero no siempre en la tierra. No estoy predicando herejía esta mañana. Y Dios lo sabe, y Dios permite el pecado. Lo va a usar para su bien, para sus propósitos. Sabemos que todo lo que pasa es para nuestro bien. Y Dios es tan grande que puede permitir todas tus decisiones y aún así cumplir sus propósitos y planes. La historia escrita desde el principio hasta el fin. Y en esta historia tú tienes elecciones y opciones. Y Dios, en su preconocimiento y omnisciencia, sabe desde antes de la creación de Dios lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer.
Él sabe todas las decisiones que tomarías desde antes de la creación. Y sin embargo, Dios usa todas tus decisiones para cumplir sus propósitos. Ahora, Dios es soberano. Eso no quiere decir que ha decretado el pecado. Dios es soberano. No ha ordenado el pecado. Lo que pasó el miércoles con Charlie Kirk no fue la voluntad de Dios. Ese fue asesinato. Dios no es el autor del pecado. Es el autor y consumador de la fe. Dios no es el autor y consumador del pecado. Lo que el hombre hace, el hombre es responsable por lo que hace. Es pecado. Es contra la voluntad de Dios. ¿Sabía que iba a ser asesinado el miércoles? Sí, lo sabía, desde antes de la creación del mundo. Pero el asesino no tuvo que hacerlo. No fue predestinado y ordenado a hacerlo. Fue su decisión y tenemos que entender que el pecado y la maldad en este mundo es por el resultado del pecado del hombre. Y estamos en un mundo caído y corrupto. No puedes estropear los planes de Dios. La historia se escribe desde el principio hasta el fin. Pero dentro de esa historia, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío para tomar decisiones. Pero ten cuidado, Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar por cada una de esas decisiones, sean buenas o malas. Porque la palabra de Dios dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ser juzgados. Dios no es el autor del pecado. Si tú dices que todo lo que pasa en el mundo ahora es ordenado y predestinado y escrito por Dios, piensa un momento lo que estás diciendo. Estás haciendo Dios el autor de todo pecado. Rechazo esta enseñanza. El pecado de todo esto es el resultado del pecado del hombre. Pero nosotros seremos juzgados para sea bueno o sea malo. Pero nuestra historia empieza con un padre que da libertad a su hijo. Dice aquí en versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Un momento. ¿Qué pasa aquí? El padre le concedió su deseo y le dio a su hijo lo que deseaba. Ahora, ¿qué estaba pidiendo este hombre? El texto griego muestra la angustia del padre. Literalmente que el padre tuvo que dividir su vida. Dividió su vida, no sus bienes. Tuvo que dividir su vida entre sus hijos. El padre cedió a su hijo, no por ser un padre permisivo, ni porque no le importara lo que le sucediera, sino porque le estaba dando lo que su hijo creía querer. Entonces, a veces lo peor que Dios puede hacer por nosotros es permitirnos tener lo que queremos querer. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? A veces pedimos cosas que no convienen. A veces hacemos cosas que no es para nuestro bien y Dios lo permite. Pero vas a ser juzgado, vas a vivir con las secuelas y las consecuencias. Pero Dios lo permite. No es precisamente su voluntad, no es su voluntad, pero Dios lo permite tener lo que creemos querer con la esperanza de que algún día deseemos algo mejor que es el Señor Jesucristo. Lo cierto es que en la búsqueda del placer, el dolor sería el compañero constante de este joven, hasta que las imágenes de los placeres de este mundo fueron reemplazadas por las de un hogar donde era amado y valorado. Vemos aquí que el padre cedió a su deseo. Y esa historia nos muestra 3 maneras en que el hijo pródigo ofendió a su padre. Ofendió a su padre, fue una ofensa. Pidió su herencia antes de tiempo.
Dice, dame las cosas, la parte de los bienes que me corresponde. Pide su herencia. Y es una petición legal, pero sumamente fuera de lugar. El joven, escúchame, en realidad está diciendo, papá, no quiero esperar para recibir lo que es mío. Y como no has muerto lo suficientemente pronto para que me convenga, quiero lo que es mío. En otras palabras, desea que estuviera muerto su padre. Dame la parte de mi herencia. Y me parece interesante que la caída de ese joven comenzara en ese momento que él empezó a exigir sus derechos. Cuidado con exigir los derechos. Como hijos y siervos de Dios, realmente, ¿qué derechos tenemos cuando todo viene de Dios y todo pertenece a Dios? Amén. El primer paso de rebeldía contra Dios en este mundo es el orgullo y exigir los derechos. Y como creación de Dios, todo pertenece a Dios y Él merece toda la honra y la gloria. Entonces pidió su herencia antes de tiempo. También vendió su herencia. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. No muchos días. Dice en la terminología actual, diríamos, liquidó sus bienes. Entonces su padre no puede vender el patrimonio, no puede vender el terreno. Lo que hizo es juntar el valor de una tercera parte de todo el patrimonio o ganado, lo que sea, y lo recibió. Él no solo recibió su herencia anticipadamente, lo vendió. Y pues aparentemente sin pensar en cómo su egoísmo afectaría a toda la familia, tomó una tercera parte de toda la hacienda, de toda la casa, una tercera parte del patrimonio de la familia, y se fue de casa para disfrutar al máximo, vivirlo a lo gordo, a lo gordo. Podemos afirmar con seguridad que no tenía ninguna intención jamás de regresar a casa. No entró en su mente, he dejado esto atrás y voy a hacer lo que quiero hacer. Y número 3, otra ofensa para su padre, despilfarró su herencia. Versículo 14 dice, y fue ahí, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Al final del versículo 13, se fue lejos. Y pues la palabra perdidamente es donde viene la palabra pródigo. Hablamos del hijo pródigo, el hijo perdido, pues aquí es donde viene esa palabra. Prodigalmente, actuar de forma derrochadora y sin restricciones, ya sea en la moralidad o en el gasto. A menudo incluye ambos aspectos. Es el opuesto de ahorrar dinero o ser juicioso. Entonces este hijo está actuando perdidamente. También aquí significa ruidoso, desaforado. Sugiere una vida de fiestas desenfrenadas, música a todo volumen, luces brillantes. Literalmente significa lo tomó, lo desperdició viviendo de forma desmedida, un desmadre. Algunos intentarían justificar las acciones de este joven con viejos refranes y clichés como, bueno, los chicos son chicos y van a hacer lo que hacen los chicos. ¿O qué es vivir? Es vivir a tope normal de la juventud, cometer las locuras propias de la juventud, natural, normal, todo lo entendemos, es irse de aventura a aventura, irse de juerga, pero no es normal, se llama pecado y no agrada a Dios. Y lo terrible es que muchos olvidan, cosecharemos lo que sembramos, dice en Gálatas capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ese también segará. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Buenas decisiones o malas decisiones? Si podemos volver a Dios, sí, podemos volver a Dios, pero regresaremos
peores que cuando nos fuimos marcados por el pecado. El pecado siempre deja secuelas y cicatrices y con el recuerdo de años perdidos. Pero observar a ese joven y ver la insensatez de sus decisiones incluso antes de empezar. Sus errores nos parecen tan evidentes. Y podemos ver, mira, este joven está cometiendo grandes errores. Vamos a ver las consecuencias de su estilo de vida destructiva. Incluso antes de que se manifiesten. ¿Sabe por qué lo sabemos? Porque hemos leído capítulo 15 de Lucas, lo sabemos. Sabemos que va a pasar este joven. Pero cuando estás tú en medio de una situación así, no lo tienes tan claro. Y no es tan fácil. Tenemos que decidir antes de llegar a esa situación cómo vamos a actuar, comportarnos. Las costumbres del mundo parecen tan atractivas y la gente parece tan llena de vida y pasándolo tan bien. Y las cosas malas que les pasan a ellos no van a pasar a mí. Yo soy más listo que esto, pensamos. Pero como siempre en la vida, tarde o temprano, las decisiones tienen consecuencias. ¿Qué pasa? El dinero finalmente se acaba. Al mismo tiempo hay una hambruna azota esa parte del mundo y va ese joven a una situación realmente desesperada. Los versículos 14 y 16 tan bajo que comenzaron a faltarle, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquí en tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Ese es un judío, ¿sabes? Apacentar cerdos, que son inmundos, ¿vale? Entonces, eso es lo más bajo de lo más bajo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, que son unas vainas o algo así he visto aquí en Murcia una algarroba y saqué una foto, no puse la foto. Y pues comían los cerdos. Quería comer lo que comían los cerdos, no un beefsteak, no unos tacos o lo que sea, pero tú dirás, yo no, yo no sé. Entonces, está comiendo la comida de cerdo, o sea, lo que ponen los cerdos, la basura. Los cerdos comen todo, ¿sabes? Y el pecado nos aleja. Escúchame, por favor, eso es importante. El pecado nos aleja de la casa del Padre para prometernos algo que creemos que nos saciará. El pecado nos promete libertad, pero solo trae esclavitud. El pecado promete éxito, pero solo nos trae fracaso. El pecado promete vida, pero la paga del pecado es muerte. El problema se vuelve cuanto más tiempo estemos en el país lejano, cuanto más nos rebelemos contra Dios, más hambrientos y vacíos estaremos. No sigamos el ejemplo del hijo pródigo. Recuerda, eso lo pongo, ¿dónde está? No, ese lo puse ya. Entonces, recuerda esto es importante. El pecado siempre te llevará más lejos de donde quisiera ir, te costará más de lo que estés dispuesto a pagar, te tendrá más tiempo de lo que deseas estar y te convertirá en aquello que no quieres ser. Ese no es mío, ese lo saqué de la internet, pero es famoso desde hace décadas, no sé quién lo inventó. Pero es verdad, grandes verdades aquí esta mañana de la palabra de Dios. El pecado siempre te lleva más lejos, más que quieres pagar, estás ahí más tiempo que quieres estar y te conviertes en algo que no quieres ser. La palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que necesitamos. Entonces el hijo ofendió a su padre. Tú y yo hemos ofendido al Padre. Tú y yo, todos aquí, sin excepción, todos hemos ofendido a nuestro Padre en el cielo.
Pues hay 3 pasos para regresar a casa. 3 pasos para regresar a casa y eso debe interesarnos a todos. El primer paso en regresar a casa es despertar a nuestra verdadera condición. Versículo 17. Y volviendo en sí, dándose cuenta, empezando a razonar, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Déjame decir esto: cuando los cerdos comen mejor que tú, no estás bien, ¿vale? Mejor comer los cerdos. Y cuando el pródigo se quedó sin dinero, sin duda, se dijo a sí mismo que eso es solamente un revés temporal. Bueno, las cosas no van bien. Pero finalmente las cosas se empeoraron lo suficiente para llamar la atención. Y la combinación de verse obligado a trabajar como esclavo con cerdos y ver los cerdos comiendo mejor y tener mejor cuidado que él, eso lo lleva a hijo pródigo a reflexionar con claridad sobre su situación. Dice: hay tanto aquí, y volviendo en sí. Hay tanto ahí, volviendo en sí, empezando a pensar. El primer paso es darnos cuenta de lo lejos que nos hemos desviado del camino. Nuestro camino a casa comienza cuando nos damos cuenta de que vamos por el mal camino y hace falta regresar a Dios, arrepentirse. Estás yendo en una dirección para dar marcha atrás. Este es arrepentimiento. Te das cuenta que vas mal, para y dar la vuelta. Y pues cuando volvió en sí, es decir, cuando comenzó a ver las cosas como realmente son, entró en razón. Todo pecado es en realidad una forma de locura. El pecado es una forma de locura, no estás pensando bien. El arrepentimiento comienza con ver las cosas con claridad, de acuerdo con la palabra de Dios, que siempre tiene la razón. Amén. La palabra de Dios siempre tiene la razón. Entonces la primera cosa es que tenemos que despertar de nuestra condición. Segundo paso en regresar a casa es la confesión. Dice aquí en versículos 18 y 19, el hijo pródigo no justificó su comportamiento como algo normal y natural. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré: Padre, es verdad, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y con demasiada frecuencia empezamos confesando nuestros pecados y terminamos excusándolos. ¿A que sí? Excusándolos. Hay 3 tipos de excusas cuando las personas son culpables de algo malo. La primera es la negación rotunda. Rechazar cualquier implicación. A veces eso se hace aunque la persona sea obviamente culpable. Entonces, yo no lo hice. Y la segunda excusa es: no es culpa mía, no es mi culpa. La persona busca a alguien a quien culpar. Desde el principio, Adán, esa mujer. Y la mujer dice: esa serpiente está buscando. Entonces, a menudo un ser querido, culpamos a la esposa, el esposo, los hijos, el jefe o los padres, la vida. Culpamos a Dios por mi situación. Y otra excusa es: lo hice, pero... Y ese pero ya empieza en ese caso la persona culpa a las circunstancias por su pecado, o bien está lidiando con alguna enfermedad, o la tarea no le quedó clara, o el coche le estaba dando problemas, o estaba solo en casa. Minimiza el pecado. Lo hice, pero tengo mis razones. No, no está bien. Confesar no es lo mismo que lamentar que nos hayan descubierto.
Es tristeza por haber pecado contra un Dios santo. Confesar significa reconocer que nuestro comportamiento no fue resultado de una mala crianza o mala genética o mi situación o mis circunstancias o hermanos celosos o un desequilibrio químico por exceso de chocolate, lo que sea. No es por otras cosas. La confesión es reconocer que fue un pecado de tu voluntad. Tu voluntad. Ahí empezamos. En Salmos 51, la gran confesión de David, tras su pecado de adulterio con Betsabé. Contra ti solo he pecado. David hablando a Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. La verdadera confesión entonces es sin tratos, sin negociaciones, sin condiciones. Es humillarte delante de Dios. Sí, Dios, he pecado. Perdóname. Ayúdame a no volver a repetirlo. Y el tercer paso, acabo de decirlo, el camino a casa es el arrepentimiento. Y levantándose, vino a su padre, versículo 20. La señal de que se había arrepentido de verdad fue cuando se arrepintió de sus malas decisiones y regresó a casa. Reconocer sus malas decisiones fue bueno. Eso está bien. Reconocer que has pecado, pero no es suficiente. ¿Me entiendes? Reconocer que has hecho mal no es suficiente. Confesar lo equivocado está bien, eso es bueno, pero no es suficiente. Todas estas cosas, reconocer y confesar, no te sirven de nada a menos que estés dispuesto a cambiar de actitud y regresar al Padre. ¿De acuerdo? Y otra vez, el versículo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vemos aquí esa primera parte, que Dios te ama tanto, que te permite tomar tus propias decisiones, como el hijo pródigo. Pero con esa libertad vienen consecuencias y juicio. Ahora vamos a la segunda parte, y esos son más cortos, no os asustéis. Versículo 20, hemos leído, el padre está dispuesto y ansioso por aceptar a quienes regresan a casa. Cuando el hijo se fue, cuando el hijo se fue de casa, el padre no le persiguió. El padre no se desmoronó, no perdió la esperanza y a su regreso no se vengó negándole perdón. ¿Cómo fue la actitud del padre? Todo lo relacionado con la recepción que su padre le brindó a ese hijo es significativo. Un beso. Le dio un beso. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó, versículo 20. El beso en un abrazo. Un beso en la cultura judía es señal de plena aceptación y amistad. Un beso. El padre no se conformó con un beso, un abrazo. Pidió una túnica, un anillo y sandalias. La túnica representa honor, el anillo, autoridad. Pero si un hombre le daba a otro su anillo de sello, equivalía a otorgarle un poder, autoridad. Los zapatos representan un hijo, no un esclavo, pues los hijos de la familia tenían zapatos, los esclavos no. Dale zapatos. Pues Jesús dice que así es como Dios se siente por cada uno de nosotros, con amor nos recibe. Pecador, amigo mío, regresarás al Padre amoroso que te ama tanto. El Padre pagó un gran precio para salvarte y te espera con los brazos abiertos si te arrepientes. La salvación está disponible para todos los que la quieren y la reciben con corazones contritos y quebrantados. Contritos y quebrantados. El Padre está dispuesto y ansioso
por aceptar a quienes regresan a casa. Número 3, te dije que ir más rápido. El padre espera que sus hijos se regocijen por el regreso de los caídos. Tenemos el hermano mayor, su hijo mayor estaba en el campo, versículo 25. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar al becerro gordo, haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, y se había perdido, es hallado. Entonces el hermano mayor realmente no entendía a su padre como el hermano menor. El hermano menor sabía que su padre era amoroso. El hermano mayor se consideraba un simple siervo, indigno, donde él lo expresó. Mira, he trabajado para ti durante tantos años, ¿y para qué? Está enojado y resentido porque el padre no ha satisfecho sus deseos ni le ha recompensado como él cree merecer. ¿Cuánto merecemos tú y yo? Nada. Solo por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí. Existe la terrible posibilidad de que nosotros también estemos en los campos del Padre como siervos, pero no en su casa como hijos y hijas. ¿Cuál prefieres ser? ¿Siervo de Dios o hijo de Dios? Bueno, somos los dos, pero mejor hijo. Podemos ser morales, respetables, pero no conocer realmente al Padre que ama y acepta y perdona. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios te ama? Te amó tanto que sacrificó su único hijo por ti. ¿Qué padre hace esto? ¿Te has dado cuenta de que esa historia no tiene final? Se había perdido, es hallado. Ahí termina la historia de Jesús. No sabemos cómo reaccionó el hermano mayor al regresar de su hermano. Podemos imaginar posibles finales. Quizás el hermano mayor finalmente cedió, perdonó a su hermano, compartió la herencia con él y ambos vivieron en la casa paterna como hermanos de nuevo y se terminó la historia felices. O en el mundo es fácil imaginar que el hermano mayor se amargó cada vez más contra su padre, abandonó su casa, pero y para nunca reconciliarse ni con su padre, ni con su hermano, ni con su padre. A veces somos como el hermano mayor y no nos complace ver el Padre perdonar a alguien más que a nosotros mismos. Nosotros somos dignos de su perdón, pero ellos no. Estos han pecado demasiado, no son dignos de salvación. Nosotros sí somos dignos de su salvación, pero estos no. La verdad principal de esa parábola es que Dios es un Padre amoroso, dispuesto a salvar con gozo a cualquiera que se arrepiente. Miren versículo 7 de ese mismo capítulo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y al final aquí gozo en el Padre porque su Hijo se ha revivido. Traed el becerro gordo. Fiesta, hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido. Y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Ahora no voy a daros un anticipado, pero ¿cuáles es los mensajes de esas 3 parábolas? El gozo en el Padre por un pecador que se arrepiente. Amén. Los 3 puntos que Jesús quiere que entendamos sobre el Padre, aquí los pongo en la pantalla final. Dios te ama tanto que te permite tomar tus propias decisiones. Y este mundo está lleno de gente tomando sus propias decisiones. Un día vamos a estar en un mundo donde Dios reina sobre su trono y todo será perfecto. Y será la gloria. Dios también te ama tanto que está dispuesto y ansioso por aceptar con gozo a quienes regresan a casa. Y el Padre espera que sus hijos se regocijen por el regreso de los caídos. Nos alegramos cuando una persona viene a Cristo. Amén. Incluso uno que no nos cae bien. O incluso un enemigo. Entonces se convierte en un hermano. Entonces vamos a ponernos de pie, por favor, con los ojos cerrados.